Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este evento de la BDT sobre la nueva expresión monetaria. La BDT, como siempre, en la discusión de los temas de interés para el país. Bueno, nos enfrentamos a una tercera reconversión monetaria, como todos saben, en los últimos 14 años. La primera en el 2008, que nos quitaron o nos eliminaron 3 dígitos del bolívar. La segunda en el 2018, que nos eliminaron 5 dígitos. Y la tercera en el 2021, que nos empieza ahorita el 1 de octubre, que nos elimina 6 dígitos, ¿no? Un total de 14 dígitos que nos eliminaron a la moneda. El gobierno le atribuye la culpa de estas reconversiones y el grave problema económico, por lo menos en lo que se refieren a estas últimas 2 reconversiones, a los ataques de Estados Unidos y al bloqueo económico. Lamentablemente no se reconoce que los grandes problemas que padece nuestra economía derivan de las malas políticas adoptadas que han afectado considerablemente el aparato productivo del país y la empresa privada, que es el principal motor de desarrollo, y han deteriorado y desestabilizado toda la economía. No basta aplicar una reconversión que facilita evidentemente el manejo de las cifras y medios de pago, sino que también tienen que tomarse medidas urgentes que estabilicen la economía y se reduzcan los índices de inflación, la devaluación y medidas que también protejan y atraigan la inversión privada, como lo serían medidas que aminoren la gran carga o presión tributaria que actualmente tienen los contribuyentes. Hoy tendremos un evento muy interesante donde analizaremos los retos que se nos avecinan con esta nueva expresión monetaria y contaremos con unos muy reconocidos expositores y especialistas en el área. Para hablar de los retos económicos tendremos al economista Francisco Ibarra, director de Econométrica. Para hablar de los retos tecnológicos, a María Hoy, directora consulting de KPMG. Para hablar de los retos contables, a Johan Oliva, socio líder de auditoría de Deloitte. Y para hablar de los retos fiscales, a Valentina Cabrera, socia del escritorio Torres, Plas y Araujo. Bueno, les doy la bienvenida y bueno, comencemos ya este evento sobre la nueva expresión monetaria. Nuestro primer expositor es el economista Francisco Ibarra. Francisco, tienes tu micrófono abierto para que puedas exponernos todos estos temas que tengan que ver con la reconversión a los efectos desde el punto de vista económico, pues, ¿no? Creo que todavía, Manuel, tienes que poner en mudo algunas personas. Ok, bueno, buenos días. Agradecer a Manuel, agradecer a Juan. Están poniendo en mudo. Ok, ya, ok. Bueno, no sé dónde me quedé, pero me habían interrumpido un par de veces con ponerme en mudo. Entiendo que estamos aplicando aquí la política de escopeta de poner a todo el mundo en mudo. Bueno, mira, agradecer primero a Manuel y a Juan pues la invitación para compartir con ustedes acá. Algo un poco de qué es lo que nosotros vemos que está pasando con el proceso de reconversión y un poco también hablar un poco de las perspectivas económicas en Venezuela, que es lo que a mi juicio se viene a nuestro juicio se viene en los próximos meses, ¿no? Yo voy a tratar siempre, como siempre, es un poco mi forma de presentar. Yo trato de ser crudo y conciso y de alguna forma decir las cosas como las veo, ¿no? No tanto como las desearía ver. Entonces, nada, un poco para que estén un poco advertidos respecto a esto. La última vez que estuve presentando en algo para el colegio San Ignacio, un evento, y la gente dijo, bueno, pero la verdad que contigo no vamos, no eres para darnos ánimos, y yo creo que estos eventos no es para darnos ánimos. Nosotros tenemos otros mecanismos para todos aquellos que de alguna manera estamos invertidos en Venezuela y que seguimos apostándole a Venezuela. Tenemos otros mecanismos. Yo creo que estos espacios son espacios para discutir lo que es y movernos hacia adelante, ¿no? Entonces, vamos a... La primera, tienen que estar pendientes si me ponen en mudo, porque puedo dejar me pueden dejar de escuchar y yo a veces no me doy cuenta. Entonces, si de alguna manera me dejan de escuchar, me dices, Manuel, por favor, para verificar que no estoy en mudo otra vez. Ok. El primer evento de reconversión monetaria, o sea, todos aquí ya tenemos cierta edad para recordarnos de
pues un poco qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años, que ha sido una historia, un periodo económico bastante convulso, ¿no? La primera reconversión monetaria viene a raíz, de alguna forma, de un proceso voluntarioso del gobierno, ¿ok? Un poco en la idea de terminar de barrer con lo que había antes, etcétera, etcétera. Había un cono monetario que habíamos tenido, el cono monetario con el que todos crecimos aquí básicamente, el billete de 500, el billete de 100, etcétera, etcétera, el de 50, y después habían estado sacando denominaciones mayores a medida después que la inflación, tanto de principios de los 90 como de finales de los 90, porque hubo dos picos de inflación en esa década, pues hizo que se tuviera la necesidad de emitir unas monedas de mayor denominación. Pero eso es perfectamente lógico y comprensible en un proceso donde has tenido una inflación por un largo periodo de tiempo. Pero este proceso era un proceso diferente. Este proceso era básicamente barrer con una cantidad de ceros de la moneda y de alguna forma generar una nueva unidad de cuenta en un momento en que realmente no era necesario hacerlo y tampoco era conveniente hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenías abatida la inflación, ni mucho menos. Venezuela ha vivido un proceso de inflación crónica en los últimos 40 años. Ha sido uno de los países que puede presumir, si se quiere, de un proceso de inflación constante, sostenido, que ha tenido picos hasta que desembocamos en la hiperinflación. Todavía seguimos en hiperinflación hasta que podamos corroborar que efectivamente hemos salido. Todavía necesitamos algunos meses más para poder corroborar esto. Y bueno, se decidió en el 2008 hacer el cambio de moneda, quitarle 3 ceros, y de alguna manera pasó a hablarse de lo que se llamó el Bolívar Fuerte. Del 2008 en adelante, pues pasaron muchas cosas, vino la crisis financiera internacional, vino la caída de la economía en el 2009 al 2010, la inflación siguió su curso natural, vamos a decirlo así, a la par de que en el proceso inflacionario también había un proceso de severos controles de precios, severos controles de represión financiera. Cuando me hablo de represión financiera, ustedes como abogados deben estar familiarizados con ese término. Represión financiera es básicamente que el gobierno te obliga a operar únicamente con la moneda que ellos imprimen, no puedes ahorrar en otra moneda, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente el control de capital. Entonces, ese proceso se siguió desarrollando. Viene todos los problemas que atravesó el país en el 2013, falleció Chávez, la economía se siguió contrayendo, medianamente hubo un rebote económico, la inflación siguió, pero siguió el esquema de controles, de control de cambio, control de precios, y había una gran inflación que estaba represada en el sistema, que todavía no se materializaba en lo que uno medía en la calle, porque se materializaba con unos altos niveles de escasez, bajo nivel básicamente de diversidad de productos, etcétera, etcétera. Y había lo que en economía se conoce como la inflación represada. Nosotros estuvimos durante mucho tiempo hablando de este tema, publicando información, midiendo la inflación represada, y decíamos ya en 2015, 2016, que era inevitable, pues prácticamente, que el país atravesase por un proceso de hiperinflación. Este proceso de inflación se detona en el octubre, de acuerdo a lo que nosotros medimos, octubre del 2017. De acuerdo a cifras oficiales, ocurrió en noviembre de ese mismo año. Y bueno, el gobierno decide, pues, empieza todo el tema de la conversión del moneda, del bolívar. O sea, no una reconversión monetaria, pero sí la impresión de un nuevo cono monetario. Pues nos vamos a acordar de que el drama de que los billetes de $100 los estaba repudiando, pues prácticamente el Banco Central en una versión inédita de abuso oficial, donde el Banco Central pues llegaba en algún momento a repudiar la moneda, decir que ya no perdía el valor. Recordamos las colas en los bancos para poder llegar a eso, y vamos a explicar el por qué se llega a ese sitio. ¿Ok? Y después entonces Maduro salió diciendo que era de broma, que no era después que murió gente en las colas de los bancos. Y entonces se llega en marzo a un estado de excepción, se anuncia que va a haber una reconversión monetaria. En aquel momento se habló de quitarle nuevamente 3 ceros a la moneda. Nosotros pedíamos que le quitaran de una vez 6, y acabaron quitándole 5, ¿ok? En julio. Y bueno, ahora estamos en este nuevo momento donde hemos seguido atravesando un periodo de hiperinflación y inflación recurrente, y estamos a las puertas de una nueva reconversión monetaria que le va a eliminar 6 ceros a la moneda. Entonces, aquí lo que quiero poner es para que entendamos por qué la crisis que hubo con el tema del billete de 10. ¿Ok? Porque hay dos cosas, hay cosas que son importantes de distinguir. Una cosa es
sacar una nueva moneda, sacar un nuevo cono monetario, y otra cosa es actualizar el cono monetario existente, ¿ok? Y dejar sin efecto piezas de ese cono monetario que se han quedado desactualizadas, que ya tienen muy poco valor. ¿Ok? Esto es básicamente lo que ocurrió en el 2018, ¿ok? Cuando el gobierno trató de forzar a la gente, porque no tenía piezas, no tenía billetes, ¿ok? Trató de forzar a la gente a que los volviese a dejar en el banco, ¿ok? Y entonces anunció esta estrambótica medida, pues, de que los billetes iban a perder, perder valor en yo no sé cuántos días si no se integraban en el sistema financiero. Bueno, eso se hizo porque efectivamente la cantidad de efectivo en manos del público era muy baja. ¿Okay? Venezuela ha sufrido un proceso constante en los últimos años. ¿Okay? Venezuela tuvo un boom de crédito, un boom de crecimiento del sistema financiero. Nuevamente aquí digo, todos tenemos nuestros años ya, y algunos estamos inclusive acumulando canas en la barba. Nos acordamos pues de lo que pasó en el 2009, en todo ese año que va desde el 2004, 2005 al 2009, donde fue unos años de expansión económica, unos años donde hubo efectivamente, el sistema financiero se expandió de forma notable, el crédito, etcétera, etcétera, un poco amparado en el boom petrolero. Y entonces, bueno, ustedes recuerdan en qué desembocó eso. Pues desembocó eso en que en todas las cosas que ocurrieron en el año 2019 con las casas de cambio, el tema de las vueltas que se estaban dando para adquirir bancos, etcétera, etcétera. Bueno, el sistema financiero venezolano, vamos a decirlo así, pese a que se recuperó algo luego de la crisis financiera internacional del 2009-2010, ha estado en un proceso constante de declive. Y ese proceso constante de declive es importante que entendamos que la raíz de eso no es otra que la inflación. ¿Ok? El sistema bancario de un país está atado a la moneda en la que opera. ¿Ok? Tú no puedes tener una expansión del crédito, no puedes tener un sistema financiero que opere medianamente sano, ¿ok? Que opere medianamente eficiente, si no tiene una moneda estable sobre la cual operar. Y era un poco el argumento que nosotros decíamos, no sé, creo que Juan nos acompañaba en aquel momento en alguno de los eventos, inclusive Manuel, que llegó un momento donde el Bolívar, estaba cantada la jugada que iba a venir un proceso de dolarización de facto en la economía venezolana, porque la gente necesita una ancla monetaria sobre la cual operar. Y cuando esa ancla monetaria deja de funcionar como el Bolívar, es lógico que la gente buscase otras alternativas. Pero eso lo puede hacer un comerciante, eso lo puede hacer un bodeguero, eso lo puede hacer un industrial, eso lo podemos hacer nosotros, eso lo puede hacer un bufete de abogados, pero eso no lo puede hacer un banco. ¿Okay? Un banco no puede decidir en la moneda en la que va a operar, a no ser de que tenga una reglamentación que le permita operar en diversas monedas, que no es el caso de Venezuela. ¿Okay? Entonces, es importante que entendamos que la moneda de Venezuela, el sistema financiero en Venezuela han sufrido los embates de la inflación. Es lógico pensar que necesitamos una reconversión monetaria. Ahora, también es lógico pensar que es lo que va a ocurrir con esta reconversión monetaria, es qué tan larga, cuánto va a durar efectivamente, va a ser útil a largo plazo. Yo creo que a corto plazo va a ser útil, a largo plazo va a ser totalmente inútil, porque no ha resuelto los problemas de fondo que tiene la economía venezolana. Entonces, bueno, aquí no quiero, Manuel me dijo que tenía más o menos 25 minutos, no quiero detenerme mucho en esto. Básicamente, esto yo después ustedes van a tener las expresiones de esta presentación, y no tengo ningún problema en hacérsela llegar a Manuel. Lo que tenía el Bolívar soberano, que fue lo que vino después del Bolívar fuerte, es que supuestamente estaba anclado a una moneda digital que era el petro, y eso estaba anclado al dólar, y tú sabes, ¿no? Al final era, o todos estamos anclados entre nosotros, y al final no estamos anclados en nada. Es como que nos tiremos Manuel, nos tiramos Juan, y me tiro yo en paracaídas, sin paracaídas, y entonces nos tiramos el avión y nos anclamos nosotros tres, entre nosotros tres. Bueno, estamos anclados entre nosotros tres, pero efectivamente estamos cayendo, no hay nada que nos impide que sigamos cayendo. Esto es efectivamente lo que pasó en este caso. Okay, la única variable real que había ahí era el barril, y el gobierno, ni tonto que fuera, iba a a permitir que su moneda se aclara, o que el valor de la moneda se aclara al valor de referencia del dólar, porque de alguna manera le está erosionando una capacidad de financiamiento al gobierno. Recordemos que el gobierno venezolano se ha financiado, una vez que se financió con deuda externa, una vez que exprimió los impuestos hasta donde los pudo exprimir, una vez que agarró y arrasó con el aparato productivo nacional, ¿ok? Básicamente mediante confiscaciones, lo único que le quedan a estos gobiernos al final es financiarse a través de su banco central. Y eso es lo que ha venido haciendo el gobierno.
Y yo dudo mucho, y esto yo creo que es una de las cosas que se tienen que llevar a esta presentación, yo dudo mucho que el gobierno pueda dejar de financiarse con su Banco Central. En pocas palabras, yo dudo mucho de que Venezuela entre en un periodo donde pueda lograr controlar la inflación. No importa si tú vienes con el bolívar digital, si tú vienes con el bolívar super, el bolívar chévere, el bolívar como quieran llamarlo, no hay manera que el gobierno no necesite financiarse con el Banco Central, ¿ok? Porque el gobierno no ha tomado las medidas pertinentes como para comenzar a operar. Tampoco puede hacerlo, tampoco tiene mucho margen de error. Si ustedes me hubieran puesto a mí de ministro y yo hubiese estado en las circunstancias en las que estaba y no tuviera las restricciones extranjeras que tengo de operar, hace rato yo hubiera terminado de dolarizar la economía, porque dolarizar la economía hubiese implicado que yo hubiese logrado estabilizar la recaudación tributaria, que es algo que no se ha terminado de estabilizar. Se ha venido recuperando ligeramente en los últimos meses, pero no se ha logrado estabilizar. En el momento que tú vuelvas a darle un brinco a la inflación, vas a tener que volver por fuerza a deteriorar tu recaudación tributaria interna, porque recordemos que la inflación tributaria interna tiene unos procesos que son rezagados. No importa si tú declaras el IVA cada semana, el impuesto sobre la renta cada mes, etcétera, etcétera. Inclusive dentro de cada semana, dentro de cada mes hay procesos de inflación. Nosotros medimos inflación semanal. Medimos inflación semanal en dólares y en euros, en dólares y en bolívares, perdón. ¿Ok? Entonces, no hay palancas que estabilicen. La única fuerza en Venezuela que actualmente está estabilizando la economía es el proceso de dolarización de facto que se ha venido dando. ¿Ok? Y de alguna forma, ese proceso tiene, al ser un proceso informal, al ser un proceso que no tiene, tú nunca sabes cuándo el gobierno va a tratar de revertirlo. Ayer estaba viendo unas declaraciones de Farías. Farías es este personaje. Yo creo que el gobierno tiene unos personajes a los que de forma pensada y meditada manda a tirar balones a la opinión pública, y entonces sale esta persona que no tiene la más mínima credibilidad, tampoco es una persona que, vayamos a decirlo así, que está bien formada en el área económica, pero bueno, es un economista del gobierno que se llama Farías. Y de alguna manera pues salió diciendo de que con el bolívar digital íbamos a revertir la dolarización. Bueno, yo les tengo que decir aquí francamente de que la dolarización, yo a mi juicio, es de todas formas irreversible en Venezuela, porque yo creo en algo que es fundamental, que es que el daño, la cicatriz que ha dejado este proceso largo de inflación, que después ha explotado con una hiperinflación, en la psiquis del venezolano, es perdurable. ¿Okay? Y esto se ha visto en otros países donde ha habido hiperinflación, realmente deja una cicatriz marcada en la población. ¿Okay? Esa cicatriz es básicamente: yo no ahorro en moneda nacional. ¿Okay? Yo no ahorro en moneda nacional, no hay manera. Cuando tú tienes un banco central que tiene una población que no decide ahorrar en su moneda nacional, que no cree en su moneda, que tan pronto tiene la moneda busca cómo quitársela de encima, porque esa moneda siente que no preserva el valor, que no cumple los roles fundamentales, lo que debería tener una moneda, tienes un problema a la hora de manejar tu política económica, porque estás mucho más restringido. Entonces yo no creo que el proceso de dolarización es reversible. Yo lo que creo que Venezuela en un momento podría llegar a un sistema como el que existe en Panamá, un sistema como el que existe en Perú todavía, donde tienes una gran cantidad de transacciones que todavía se realizan en dólares, inclusive 30 años después de tu proceso hiperinflacionario. Puedes llegar a un sistema, a mi juicio, de convivencia de moneda, donde puedes tener moneda local, puedes tener una moneda, pero tú no vas a lograr de alguna forma dar el impulso a una economía con un sistema financiero como el que deberíamos tener, ¿ok? Con una moneda como el bolívar en la cual nadie cree. Y nadie cree porque efectivamente no hay razones para creer en esto. Y no hay razones, repito, no hay razones para creer que en el gobierno ellos hayan entendido que el financiamiento monetario que ellos han hecho a través del Banco Central, que es algo que no deben seguir haciendo. Porque en el momento que tú medio estabilizas el bolívar, que tú medio estabilizas las cosas, que la gente empieza medianamente a operar, tú vuelves a tener los incentivos para darle duro al tema de la creación del dinero, porque al principio te sale muy bien. ¿Okay? El problema es los problemas que acumulas y cómo desencadenas al final, ¿no? Entonces, yo tratando aquí de ser muy rápido, porque Manuel me dijo que quedan solo 25 minutos. Okay. Quiero pues comentarles un poco de qué es lo que el estatus en el que estamos nosotros con el tema de la inflación. Nosotros medimos inflación mensual
y semanal. La inflación mensual pues sale en nuestro informe del mercado de bienes y servicios, que también toca temas de escasez, etcétera, etcétera. Nosotros medimos la inflación. La última inflación que nosotros tenemos por arriba de 50 ocurrió este año. En enero de este año fue la última inflación por encima del 50%. Yo necesito esperar hasta enero del año que viene para ver, hasta febrero del año que viene para ver si desde febrero a febrero no hubo una inflación por encima del 50%, de manera que yo puedo decir que efectivamente salimos de la hiperinflación. Lo que sí es cierto es que la inflación en Venezuela se ha venido moderando. Era lógico que ocurriera eso después de que has tenido un proceso de hiperinflación. Pero como ven, es un proceso que no es constante. Aquí hemos visto donde has tenido picos de inflación altísimos, la inflación parece moderarse en algo. Esto, julio, agosto y marzo y febrero y marzo son meses. Una de las cosas que me ha sorprendido es que la estacionalidad de la inflación en Venezuela, que es tradicional, te dice que en febrero, marzo, julio y agosto son los meses, los 4 meses de menor inflación sistemáticamente en Venezuela por diversos motivos. Están muy atados al tema de los productos frescos, la carne, etcétera, los quesos, los productos del campo. ¿Okay? Esto es el pico, básicamente, hay ciertas, el pico de la sequía, ¿okay? Y después está el pico un poco del pico de la temporada de lluvia. Por alguna razón, ambos picos están asociados con inflaciones bajas. Me ha sorprendido que la hiperinflación, con todo el que ha habido hiperinflación, la estacionalidad se ha seguido manteniendo. Nosotros hemos visto, bueno, que hemos tenido momentos donde la inflación salta, después como que parece desacelerarse y después parece acelerarse de nuevo. Nosotros estimamos que la inflación, pues tenemos meses ahorita donde la inflación ha estado por debajo de 20%, nosotros estimamos que hacia final de año podríamos estar teniendo inflaciones otra vez de alrededor de 30 y pico por ciento. Esto no quiere decir que la inflación interanual se vaya a seguir acelerando, nosotros creemos que la inflación interanual se va a seguir desacelerando. ¿Okay? Pero con todo y eso es una inflación demasiado alta todavía como para que tú puedas realizar tus procesos contables, realizar tu tasación de tus servicios en una moneda nacional, etcétera, etcétera, etcétera. La inflación por grupos, bueno, esto es la inflación en agosto. Lo que estamos viendo aquí es, pues bueno, hay todavía muchos sectores en la inflación en Venezuela, muchas tarifas que todavía quedan rezagadas, esos son los que usualmente le dan saltos a la inflación, pero si ustedes quieren medir de alguna manera la inflación, un poco por el peso, ¿no? Porque las bebidas alcohólicas y los alimentos, las bebidas no alcohólicas y los alimentos son alrededor del 40 y pico por ciento del índice. Estamos viendo que todavía en temas de alimentos, que son los temas más cruciales, todavía estamos teniendo inflaciones por arriba del 20%. ¿Ok? La variación mensual de los precios en dólares, esto es algo de alguna manera nuevo que hemos estado haciendo porque la gente ha empezado a dolarizarse, entonces te ha empezado a demandar de que tú produzcas una inflación en dólares. Y aquí lo que ves es que no hay una inflación estable en dólares. O sea, esa idea, esa ficción de alguna manera es que, bueno, mira, los dólares, si tú una vez que tú dolarizas, tú vas a tener una inflación pues igual a la de Estados Unidos. Sí, eso ocurriría, tienes que asumir dos cosas. Primero, que Venezuela es una economía funcional, que no está embargada. A mí el uso de la palabra bloqueo, yo lo bloqueo literalmente porque para mí ese es el lenguaje cubano y yo aquí soy siempre muy radical, o sea, yo no utilizo el lenguaje de las personas al que adverso. Lo que tiene Venezuela son sanciones, efectivamente. ¿Ok? Entonces Venezuela es una economía sancionada y Venezuela es una economía donde todavía arrastras unos problemas en los precios relativos. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes precios de servicios en Venezuela que todavía son muy bajos relativamente a lo que se paga en otros países. Han venido barriéndose a todos estos precios, pero lo que te dice esto es que en el momento en que tú ajustas alguna cosa de estas, tienes una inflación alta. O sea, esto es una inflación alta inclusive en dólares. Pero esta inflación alta, lo que estás viendo aquí es esencialmente inflaciones, saltos bruscos debido a saltos de tarifa. ¿Ok? Esperamos que una vez que terminen de ocurrir todos los saltos de tarifa, y cuando hablo de todos los saltos de tarifa estoy hablando también del agua, estoy hablando de la electricidad, estoy hablando de la telefonía fija, estoy hablando inclusive de internet, cable, todos estos servicios que todavía están en Venezuela pagados a unos precios relativamente bajos, condominios, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se terminen de dar todos estos aumentos en el sector, lo que los economistas llaman el sector no transable de la economía, básicamente, servicio, en gran medida, pues nosotros deberíamos esperar que de alguna manera la inflación en Venezuela en dólares fuese similar a la inflación de los pares comerciales en Venezuela. ¿Ok? Pero todavía eso no ha pasado. Entonces, el punto aquí es tasar las cosas en dólares no necesariamente te dice que el poder de compra de esos dólares que tú estás recaudando va a ser sostenido en el tiempo.
porque tú tienes todavía en Venezuela una gran cantidad de discrepancia en los precios relativos. Ok, esta pues es un ejemplo básicamente de la inflación interanual por grupo, y un poco aquí ya cerrando las proyecciones económicas de qué es lo que nosotros creemos que va a pasar, ¿no? La mayoría de la gente dice que, bueno, que el año 2021 va a ser un año de caída económica otra vez, etcétera, etcétera. Nuestros colegas del fondo pues dicen lo mismo, otra gente dice lo mismo. Yo respeto todas las opiniones. Yo creo que este año va a ser el año donde hay un rebote, pero es un rebote única y exclusivamente producto de que el año 2020 fue un año catastrófico. Okay, fue un año terrible, un año terrible para la actividad económica. Entonces no es raro de que tú tengas variaciones interanuales donde empieces a tener comportamiento positivo. La recesión en Venezuela es una relación extremadamente prolongada. Esto que estás viendo del 2014 hasta acá, ha sido una recesión que ha venido como ganando momentum. Es una recesión donde caes, parece que te vas a recuperar, vuelves a caer, parece que empiezas a recuperarte, vuelves a tener un choque adverso, etcétera. Pum, aquí en el 2019, pam, parecía que empezabas a recuperar y vino el COVID y nuevamente te tiró hacia abajo. Obviamente estos son números a nosotros a partir del 2019. Pero nosotros estimamos que la economía venezolana puede comenzar a crecer a partir del segundo trimestre de este año. Nuevamente, cuando yo hablo de crecimiento, yo no estoy hablando de un crecimiento vigoroso, un crecimiento, sabes, como el que tenemos nosotros en mente cuando vamos a hablar del crecimiento de la economía de 1990, 1991, o el crecimiento de la economía en 1997, para hablar de dos momentos, o inclusive del 2004, 2005. No es ese crecimiento, porque sencillamente en Venezuela el daño sobre el tejido empresarial, el daño sobre la actividad privada ha sido permanente. Usted no puede estar 7 años en recesión y pretender de que su tejido industrial, su tejido comercial, su tejido privado no va a sufrir un daño permanente. ¿Ok? Usted agarre y pare su carro 7 años y después vaya y trate de prenderlo y trate de darle gasolina a ver qué pasa. Sencillamente eso no existe. Entonces ese ha sido uno de los argumentos que yo siempre he dicho, que lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 7 años es un proceso equivalente a lo que hubiese pasado en una guerra, ¿okay? Donde destruiste capacidad productiva efectiva, no solo capacidad física, empresas, etcétera, etcétera, sino también tuviste un proceso de migración de capital humano. O sea, el choque es un choque real, ¿okay? A la economía venezolana. No estamos hablando de una recesión normal, estamos hablando de una recesión prolongada, y esto es una depresión económica a todas luces. Bueno, usted no sale sin ningún tipo de cicatrices de una depresión económica. ¿Okay? Entonces eso tienen que tenerlo claro. O sea, aquellos que estemos esperando de que la economía va, bueno, ahora sí vamos a crecer como un cohete. Yo tengo un amigo mío que decía que la economía, pum, eso era como un cohete para arriba después. Todavía estamos esperando pues que prendan ese cohete. Y yo quiero decirles que el cohete no lo van a prender y que ese cohete no tiene motores. Lo que puedes tener es un proceso de normalización y un proceso donde la economía comience a operar medianamente bien, medianamente con precios relativos que funcionen, y a la par de eso, pues puedas tener cierto proceso de crecimiento económico. Ahora, este país necesita estar creciendo a tasas de 8, 9, 6% durante 10, 15 años para poder revertir todo el desastre económico que hemos vivido en los últimos 40 años. Y sencillamente esas condiciones no están dadas. ¿Okay? No están dadas porque no tienes el liderazgo dentro del gobierno, porque no tienes el clima político para hacerlo, y además porque yo creo que Venezuela es una economía que se ha envejecido en términos de población. ¿Ok? Mucha gente ya sencillamente está ahí sobreviviendo, haciendo lo que tienen que hacer. La cantidad de negocios es bastante reducida. La gente pujante de Venezuela, mucha de ella emigró. Algunos que nos hemos quedado ahí, así sea de forma parcial. Pero obviamente estamos golpeados y eso tienen que entenderlo. ¿Ok? Porque aquellos que vengan a venderle ficciones de que la economía ahora sí, mira, ahora viene la recuperación, a mí no me van a encontrar en esa carpa, vamos a decirlo así. Porque yo no creo que eso vaya a ser lo que vaya a pasar. Yo lo que creo que viene en Venezuela es un proceso donde tú puedes tener cierta normalización económica y puedes tener cierto crecimiento. Ahora, el vigor económico que necesitas para revertir la pobreza, para revertir el daño económico que estás haciendo, no va a estar ahí presente. ¿Okay? Entonces, más unas pequeñas conclusiones. En Venezuela se han eliminado 8 ceros, no estoy diciendo nada nuevo, ya lo había dicho inclusive Emanuel. La hiperinflación ha dejado obsoletos los billetes de circulación de manera muy rápida. Si logran de alguna manera evitar un proceso de hiperinflación, yo estimo de que este proceso de reconversión monetaria va a tener un poco más de larga vida.
A pesar de que en la segunda reconversión se incorporó el petro con la finalidad de sustituir el bolívar, el mismo no funcionó. Ya nadie habla del petro. ¿Okay? El propósito de la reconversión es simplificar y facilitar las transacciones. Y eso es así y es necesario, es importante que lo entendamos y que entendamos que el proceso de reconversión es necesario. ¿Okay? No soluciona ningún problema de fondo, sino un problema de forma, pero bueno, por lo menos ya es algo. No debería en teoría tener algún impacto inflacionario más allá del redondeo de ciertas tarifas. ¿Okay? O sea, lo que controla la inflación en Venezuela no es el proceso de reconversión, sino es un proceso pues, fundamental de un desastre económico que ya hemos comentado. ¿No? Puede ser que esta reconversión implique ciertos aumentos de ciertos servicios. Esto ha solido pasar en temas de transporte público y agua, pero nuevamente, como digo, ese impacto inflacionario puede ser bastante reducido. Es posible que el avance de la digitalización de los medios de pago y el uso de la divisa siga siendo una alternativa para llevar a cabo las transacciones en Venezuela. Yo no dudo que eso sea así. ¿Ok? O sea, Venezuela es una economía que se dolariza y se digitaliza por fuerza. ¿Ok? El gobierno, yo estimo que va a continuar con el financiamiento público a través del Banco Central. Las tentaciones son muy grandes para no hacerlo. Y para que esta nueva reconversión sea eficiente, debe estar acompañada de políticas económicas que permitan corregir los desequilibrios de la economía venezolana. Obviamente, eso no está presente, entonces esta reconversión puede tener más larga data que la última, porque, bueno, esperemos de que el proceso de dolarización de facto restrinja el accionar un poco del gobierno abusivo con el tema de la política monetaria, la creación de dinero. Ese yo creo que ha sido el único check o el único balance que ha tenido el gobierno, es efectivamente la dolarización. Y que ahí ver cada vez pues, que el bolívar pierde más con respecto al dólar. Eso de alguna manera ha operado como una especie de efecto de disuasión sobre el tema del abuso del Banco Central, pero eso no puede ser lo único que condicione que tú no te vayas a financiar con el Banco Central. Entonces, bueno, muchas gracias. Espero no haberme excedido mucho en el tiempo y bueno, nuevamente gracias Manuel y gracias Juan por la invitación. Francisco, muchísimas gracias por tu exposición, de verdad que muy explícita. Entiendo, Francisco, que te tienes que retirar. No sé si, visto pues lo interesante de tu ponencia, si alguien quisiera hacer una pregunta verbal, ¿no? De repente limitarlo a 5 preguntas y continuamos con la otra parte del evento, ¿no? Yo sí te quisiera preguntar, yo entiendo pues la posición que tú señalas de que la dolarización sería la solución, yo también estoy de acuerdo con eso, pero bueno, con las medidas o las sanciones económicas, ¿puede el Estado formalmente hacer una dolarización del sistema? O sea, no necesita que le quiten las sanciones económicas, visto pues que dependeríamos de una moneda que quien la emite es Estados Unidos, ¿no? Yo te digo, obviamente mi área de experiencia no es el tema del derecho. Yo no entiendo, o sea, yo nunca he entendido por qué una cosa implica la otra. O sea, tú podrías agarrar a tu sistema financiero, agarrar y decirle, bueno, mira, recojan todo el dinero que tienen, abóvedenlo, vamos a medirlo, vamos a ver cuánto está y vamos a establecer un sistema financiero sobre esos 2.000 millones o 3.000 millones de dólares que están ahí. El problema lo tienes a la hora de tratar de hacer llegar dinero y de conectar tu sistema financiero afuera. ¿Ok? Pero en teoría, por poder puedes. Tú podrías agarrar y decir, bueno, vamos a utilizar oro. Ahora en Venezuela vamos a utilizar un patrón oro y los bancos, las reservas, todos son en oro y las monedas, y volvemos un pseudo patrón oro, que es esencialmente lo que estás haciendo cuando tú dolarizas, porque tú cuando dolarizas te estás quitando la habilidad de poder expandir tu base monetaria de la manera que tú lo quieres, de manera soberana. Entonces, alternativas habría. Ahora, el problema es que el gobierno estaría cediendo un área de control fundamental, que es la capacidad de ir, tocar a la puerta del Banco Central y decirle, mira, pana, dame unos corrientazos por aquí en esta cuentica, que yo necesito pagar estas cosas por acá. Entonces, eso es lo que el gobierno no va a dejar voluntariamente. Pero a mí ese argumento de que no, bueno, es que si tú, mientras que estés sancionado, no puedes dolarizar. Mire, yo ese argumento no lo termino de comprar, porque habrían otras alternativas. Yo podría euroizar
el sistema, o podría llegar a decir, bueno, vamos a operar con yuanes. Tú puedes darle la vuelta a eso. El problema es de que eso, si tú haces eso, le estás restando un área de poder al gobierno, y yo no creo que el gobierno tenga intención de ceder. Yo no sé si soy yo el que me desconecté o... Yo te, Manuel, oigo, yo te escucho, yo te escucho. Ok, Te escuchamos bien. Te ok, escuchamos bien. no sé, yo terminé la respuesta, no sé si... Perfecto, no, perfecto. Oye, alguien que quiera hacer una pregunta verbal para que podamos avanzar. Fernando, Yasmil, que te oí por ahí hablando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, el asunto de la dolarización es, eso da para muchas cosas. Entre eso, precisamente lo que mencionas, estás dejando la política monetaria por fuera. Ya tú no puedes hacer nada, ¿no? En esa materia, ¿no? Y la otra cosa sería, bueno, que desde el punto de vista ideológico, este gobierno por lo menos no lo va a hacer. Más bien quizás se pudiese estar hablando de utilizar algún tipo de mecanismo que ya lo mencionaste, tipo patrón oro, pero no podemos volver a ese tipo porque ya eso pues sencillamente es poco práctico en las condiciones económicas actuales. Pero sí algo como referencia, algo como el proceso que se llevó en Brasil, ¿no? Utilizar un mecanismo como se usó el real para lograr abatir la inflación, ¿no? Más que una dolarización. No sé qué opina Francisco sobre esa alternativa. Mira, la alternativa está ahí. El problema es que aquí no tenemos ningún Cardoso. O sea, aquí a lo más que llegamos nosotros es a Faría y a Tarek El Aissami. Entonces, sí se puede. Si tú agarras a Hoffman acá y traes cuarto bate y les pones equipos de gente debajo de ellos, tú puedes estabilizar esta economía, sin lugar a dudas, pero necesitas liderazgo político y unos cambios en el área política que yo puedo entender que la gente pueda diferir de mí, pero yo no los veo en ningún momento llegar a Venezuela. En ningún momento. Gracias, Francisco. ¿Alguna otra pregunta? Última pregunta, quien quiera intervenir, por favor, para ya seguir con la otra parte del evento. Bueno, por lo visto no hay otra pregunta, Francisco. Bueno, agradecidísimo Vale, por el muchas gracias, apoyo. Manuel. De verdad, Y muy gracias, interesante Juan. todo. Dale. Muy interesante. Agradecido. Agradecido Fuerte con todos abrazo. ustedes. Un placer. Bueno, gracias. Bueno, continuamos con la otra parte del evento. Bueno, el coordinador de esta parte del evento es nuestro querido José Javier García, miembro del Consejo Directivo de la BDT. Y vamos a hacer una especie de conversatorio con los otros expositores, y quien va pues a moderar ese conversatorio es José Javier. José Javier, te doy la palabra para que entonces comencemos con esta parte. Gracias, Manuel. Bienvenido. Gracias, Manuel. Bueno, y gracias a todos los que nos acompañan. Gracias a Valentina, a María, a Joan, que ya Manuel los presentó por acompañarnos. De verdad es un placer para nosotros, para mí, compartir con ustedes estos próximos minutos, ¿no? Y bueno, ya una vez que hemos visto estos temas o este impacto económico, perspectivas futuras, un poco lo que ha sido el pasado, es importante entonces también aterrizar un poco más en nuestro día a día. Y cuando hablo de nuestro día a día, nos referimos a los temas normativos legales, a los temas contables, a los temas propios del sistema, porque bueno, tenemos que adaptarnos a esta nueva expresión monetaria que pareciera que es una simple reconversión, pero bueno, hay un nombre allí que es distinto, ¿no? Entonces, Valentina, un poco nos podrías comentar, y hablando ya de que estamos hablando de un decreto publicado en Gaceta Oficial, de una resolución del Banco Central de Venezuela también publicada en Gaceta Oficial, ¿cuáles son o cuál es el principal impacto jurídico de esta nueva expresión monetaria, de esta reconversión? Si pudiéramos decir que hay diferencia entre una y otra, o estamos hablando a nivel de semántica nada más. Buenos días, JJ. Primero que nada,
José Javier, perdona que la confianza de tantos años hace que imposible que pueda borrar eso de mi mente, son muchos años. Pero muchísimas gracias a todos por la invitación, la verdad que muy honrada de poder compartir con tanta gente buena aquí en este foro. Respecto a tu pregunta, y lo hago de una manera breve, tratando de cubrir prontamente los distintos aspectos legales y un poquito fiscal, te comento lo que creo que veo relevante como aspectos jurídicos que salen de esto. Bueno, coincido contigo, primero que realmente el efecto es de ser una reexpresión como tal, es un cambio de valor. Por lo tanto, el principal efecto es el cambio de la moneda como tal. Veníamos con el bolívar soberano, que estaba vigente desde el 20 de agosto del 2018, que es cuando comenzó la anterior reconversión, y ese bolívar soberano pues sería sustituido por este ahora bolívar. Solo que queda pues la misma abreviación en ambos casos y sin duda eso presenta además algunas dificultades prácticas cuando se abrevian las cantidades, pero sí tenemos un cambio de la unidad de cuenta, que es lo jurídicamente a resaltar, es la sustitución del bolívar soberano por el bolívar. Este bolívar como cambio de unidad de cuenta es pues lo que debe tomarse en cuenta para cualquier reexpresión. Sin embargo, seguimos con nuestros principios jurídicos previstos en la Ley del Banco Central de Venezuela, artículos 128 y 129, donde no es una moneda de curso forzoso, pero es la unidad de cuenta en Venezuela, ¿no? Como nueva unidad de cuenta, tenemos que, segundo impacto importante, es la equivalencia que ordena este decreto en su artículo primero, donde hay una equivalencia de 1.000.000 a 1. Esta es una nueva, es la regla aritmética que el decreto establece, donde todas las cantidades, todos los importes monetarios deben ser reexpresados utilizando esta regla aritmética. Sin embargo, no se agota allí, no se acaba allí. Esta equivalencia de 1.000.000 a 1 debe completarse con unas reglas de redondeo que están previstas y temas que seguramente en los aspectos contables serán tocados de mejor manera, pero debe acompañarse con estas reglas de redondeos para llegar a las cantidades, ¿no? Donde básicamente hay que mirar los decimales, cómo quedan, para ver si los números convertidos deben ajustarse hacia arriba o deben quedar igual. Eso tiene algunas excepciones. Principios jurídicos que traen específicamente el decreto, pues si leemos el artículo 5 del decreto, vemos que hay unos 3 principios establecidos, como son la equivalencia, la fungibilidad y la gratuidad, donde lo importante para todos, y es lo mismo que hemos venido en los procesos de reconversión previa, es que todo bolívar soberano anterior pues es equivalente al bolívar nuevo, pese a la diferencia, digamos, en expresión que va a haber. Eso amerita que la equivalencia nos lleve a la fungibilidad, es decir, a los efectos de extinción de obligaciones. Las cantidades son equivalentes y en consecuencia pues extinguen completamente las obligaciones. Hay un tercer aspecto en estos principios jurídicos, que es la gratuidad, donde establece el decreto que, y con una clara intención de proteger a los consumidores, de que todos los actos que deban realizarse o los costos que estén asociados para poder lograr el efecto de la reconversión, pues no deben ser trasladados a estos consumidores, quienes no deben estar asumiendo esto. A donde, paso siguiente, nos llevan estos temas como consecuencias jurídicas relevantes, a la necesidad pues de reexpresar todas las nuestras obligaciones a esta nueva moneda o a este nuevo valor. Ello va a tener impacto en todo documento jurídico, va a tener impacto en nuestras facturas y va a tener impacto por una obligación específica que está prevista en el decreto en lo que es la publicación de los precios en bienes y servicios, donde nos establece un periodo específico a partir de septiembre del decreto, donde estas publicaciones de precios y servicios deben realizarse por un tiempo transitorio en una doble moneda. Allí te diría que hay unas fechas claves, pero creo que lo vemos en un punto siguiente seguramente, pero serían estos los principales aspectos jurídicos que se derivan de esta reconversión, reexpresión, ajuste de moneda de cuenta,
reexpresión de todas nuestras obligaciones y cómo la reexpresión de esas obligaciones en la vida diaria de cada compañía en particular se va a ver afectada, que va desde su facturación, la recepción o emisión de cheques, absolutamente todo, la publicación de sus precios en sus bienes por un tiempo dado. Creo, JJ, que tenías una siguiente pregunta. Sí, sí, gracias. Sí, bueno, un poquito comentaste temas tales como el no traslado de estos costos vía precio, y eso obviamente se relaciona también con una ley de costos en donde partimos también de unos estados financieros. Entonces aquí quisiera un poquito preguntarle a Joan, que nos acompaña, ¿qué establecen los principios contables sobre esta reconversión o en cuanto a la nueva expresión monetaria? ¿Dónde se registran esos costos? Porque sin duda alguna las empresas van a tener un costo asociado a este proceso de nueva expresión, un gasto. Y allí, y comentabas algo también al principio, y es que ahora hay una equivalencia de un bolívar, un millón, o en otras palabras, estamos eliminando 6 ceros a la moneda, y eso conlleva a que, y de cara incluso al impuesto a los grandes patrimonios, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, alguien diga, mira, ya desaparecen de mi estado financiero activos, ya no los voy a tener porque quedan expresados en cero o valores muy cercanos a cero. Entonces, un poco, Joan, a nivel contable, ¿qué establecen los principios contables? ¿Dónde se registran estos costos? ¿Formarán parte en qué sector de ese estado financiero? ¿Es un costo, es un gasto, son otros egresos? Y buenos días, José Javier y Manuel, gracias por la invitación, y buenos días a mis compañeras del panel también y a los participantes. Bueno, la verdad es que no hay un principio contable que hable de temas relacionados con reconversiones monetarias o nuevas expresiones monetarias. Disculpen que tengo tal vez el mismo defecto, si se puede llamar así, que mencionaba Francisco en cuanto a los términos, ¿no? Pero bueno, sí se me hace difícil hablar de nueva expresión y no de reconversión. Pero bueno, el tema es que, bueno, la Federación de Colegios Contadores Públicos de Venezuela, en las reconversiones anteriores, y igual lo hizo en esta, emitió un pronunciamiento para aclarar algunas dudas que se han presentado en la práctica en relación con bueno, cuáles son los impactos que tiene este proceso de reconversión monetaria en la información financiera, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente lo que emite la Federación está basado en los principios contables de aceptación general en Venezuela, que son los BENIF, y eso hay que tenerlo presente porque a veces vienen preguntas relacionadas con otros marcos contables o con algo que se separa de NIF, y entonces ya ahí sí, esas son preguntas más difíciles de responder, porque si me salgo del marco contable que me aplica, puedo hacer cualquier cosa, ¿no? La Federación ahora en agosto de este año también emitió... Creo que se activó allí Se activó el micrófono. Ok. Bueno, en ese pronunciamiento de la Federación, básicamente que la verdad es que se aclara que esta nueva expresión monetaria no modifica ningún principio de contabilidad. Y bueno, la verdad es que se le ven ciertas bondades, obviamente desde el punto de vista operativo para las empresas. Ya incluso la información financiera en la mayoría de las empresas estaba presentada no en bolívares completos, sino en miles o en millones o en millardos inclusive de los bolívares actuales. Y bueno, esta nueva expresión monetaria va a mejorar la compresión de la información financiera sin duda, porque ya esos números eran prácticamente imposibles de leer. En cuanto a lo que tú comentabas, José Javier, sobre los costos en los que van a incurrir las empresas para adecuarse a esta nueva expresión monetaria, bueno, sobre todo, obviamente va a haber algunos costos importantes en temas de tecnología, en los sistemas de información, incluso en temas hasta de entrenamiento del personal relacionado con esta nueva reconversión. Todos esos costos no pueden ser diferidos, eso se tiene que reconocer como gastos del ejercicio y así lo contempla el pronunciamiento que emitió la Federación. Igual pasa con los efectos del redondeo. Al redondear cifras van a surgir algunas diferencias, pueden surgir, que obviamente no van a ser materiales bajo ninguna circunstancia, pero como se ha hecho en reconversiones anteriores, cualquier efecto de redondeo también se reconoce en los resultados del ejercicio económico. ¿Okay? Joan, no, sí. Disculpa, ¿y cómo a nivel de los informes de auditoría, ¿se hace alguna revelación sobre este proceso? Sí, bueno, a nivel de opinión de los auditores,
normalmente no va a haber ninguna mención al proceso de reconversión, porque no es algo que sea muy relevante para los estados financieros en sí. Pero sí, incluso el pronunciamiento de la Federación también cubre esto en cuanto al requerimiento hacia las empresas de que revelen en una nota a los estados financieros los efectos que tiene este proceso de la nueva expresión monetaria sobre la información financiera y, bueno, obviamente resaltando los asuntos que sean significativos, ¿no? Aquí hay una particularidad que, bueno, esa revelación o esa nota de evento puede ser un evento posterior, si estamos hablando de un estado financiero de una compañía que cerró en junio, cerró en agosto, bueno, en agosto no, pues ya se había emitido, pero tal vez junio, julio, empresas con cierre en junio, julio, esto sería un evento posterior que había que incluirlo en una nota a los estados financieros. Las empresas que tienen fecha de cierre posterior a la fecha de emisión de este decreto de reconversión, ya sí lo incluían como una nota adicional, como normalmente hacemos cuando hay nuevas normas y regulaciones en el país, ¿no? Perfecto, gracias, Joan. Joan, comentabas el tema de que sin duda alguna esto facilita procesos. Ya comentabas que desde el punto de vista práctico, los estados financieros se presentaban incluso en miles de millones de bolívares, en algunos casos en millones de bolívares, porque, bueno, precisamente ya los sistemas estaban en un overflow, que fue un tema sobre el cual hemos venido hablando en los últimos meses. A gritos se pedía un proceso de reconversión. O de nueva expresión monetaria, porque ya el sistema simplemente no podía generar procesos. Yo particularmente sé de casos en los cuales una cuenta contable, el sistema el que nos podamos imaginar, se ha tenido que segregar o partir, y el caso específico que tengo es en 190 cuentas adicionales, para luego la suma de todas ellas determina el saldo específico de una sección como cuentas por cobrar o de activo fijo, como puede ser. Lo cual obviamente genera un tema de descontrol o requiere una serie de detalles, costo del tiempo para poder adaptar esos sistemas. Y parte de esos sistemas veíamos que ya incluso venían trabajando hasta con una reconversión artificial, por llamarlo de alguna manera, o con alguna moneda artificial de manera de poder seguir generando los procesos. Entonces, aquí un poco, y ahora me mudo a María, un poco especialista en el tema de sistemas. Un poco, María, ¿qué cambia hoy o qué estrategia puedo aplicar hoy o deben aplicar las empresas cuando hace escasos 3 años tuvimos un proceso de reconversión? ¿Hacia dónde me debo mover en ese proceso? Ya lo tengo a la vuelta de la esquina, menos de una semana para que entre en vigencia. Y lo otro, tomo en cuenta algo que señaló Valentina, y es que a nivel de la moneda, los anuncios han señalado que se sigue manteniendo el nuevo ISO como identificador, y este identificador entendemos que tiene y es utilizado por algunos sistemas a la hora de parametrizar lo mismo. Entonces, un poco, María, nos podrías comentar cuál es tu experiencia, cómo ves este proceso de estrategia, cómo ves el manejo del ISO de cara a este proceso o a esta nueva expresión que se inicia el próximo 1 de octubre. Sí, gracias, José Javier y Manuel, por la invitación. Sí, efectivamente estamos a un poquito más de una semana de todo el cambio de expresión, y ya muchas de las organizaciones creo que se han planteado estrategias de cómo enfrentar este cambio de expresión. Básicamente, ya los fabricantes o partners de las aplicaciones como por ejemplo SAP, Dynamics, GD Edwards, InfoSem, solo por nombrar algunos, han ofrecido recomendaciones de cómo se deben hacer este proceso de reexpresión, y obviamente esto va a depender mucho de la realidad de cada organización y de la plataforma con que cuentan estas organizaciones. Básicamente, para afrontar este cambio de expresión o reexpresión monetaria, básicamente hay 2 métodos. Uno de los métodos es aquellas aplicaciones que ofrecen programas de conversión, donde básicamente se modifica se modifica así toda la base de datos, en donde yo al sistema le doy las instrucciones de, bueno, cuál es mi moneda origen, cuál es mi moneda destino, defino cuál es el factor de conversión entre una y otra, y el sistema hace todas las adecuaciones de los saldos para ajustar ya a la nueva reexpresión. En este método
básicamente se presentan quizás dos problemáticas o dos desventajas. Una es que tenemos, como tú bien mencionaste, que la misma moneda o el código de moneda origen y destino es el mismo. Entonces quizás ahí las organizaciones tengan que hacer algún tipo de artificio, por ejemplo, crear una moneda ficticia de forma de que el sistema pueda entender la instrucción de moneda origen, moneda destino. Este es uno de los métodos. Otro de los métodos es definir una nueva sociedad o una nueva organización. Esto implica todo un trabajo de configuración, pruebas unitarias, pruebas integrales, de forma de certificar que la configuración del sistema y de la nueva sociedad está acorde. Hacer los respectivos análisis de datos maestros, saldos de cuentas para proceder con la migración de datos maestros y saldos iniciales, ¿no? Entre estos dos métodos hay ventajas y desventajas, no estoy diciendo que uno es mejor que el otro, y todo depende de la realidad de cada empresa. Por ejemplo, en el primer método, donde utilizo programas de conversión, se afectan los históricos. Si tengo sistemas con históricos de más de 10 años, posiblemente desaparezcan. En cambio, en la creación de nuevas sociedades, mantengo el histórico en la sociedad actual y tengo como parámetros de consulta, ¿ok? Entonces sí, básicamente hay estos dos métodos, depende de la realidad de la organización y del sistema de información que esté utilizando. En cuanto a la moneda ISO, como ya había mencionado, bueno, la norma ISO 42017, que es la que define el código por país, da 2 códigos por cada país, un código alfabético y un código numérico de 3 dígitos cada uno. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, el código alfabético es BS y el código numérico es 928. Básicamente se mantiene de acuerdo a la norma ISO, pero en el caso de que se utilicen programas de reconversión, es muy posible que haya que definir una moneda ficticia, una moneda interna, de forma de que los sistemas o las aplicaciones puedan entender este cambio de moneda, ¿ok? En este tema, en este particular, hay que tener en cuenta los reportes legales, por ejemplo, facturas, libro de compra, libro de venta, que al momento de que sean presentados aparezcan con la moneda BS. Entonces ahí tenemos un tema de adecuación de programas. ¿Okay? Sí, y fíjate que un poco, y creo que lo comentaba el economista al inicio, creo que Valentina también hacía referencias a ello. En las reconversiones pasadas hablábamos de un bolívar soberano, un bolívar digital. Allí lo que teníamos era una expresión temporal y tenía un objetivo, y era simplemente diferenciar durante un periodo de tiempo un cono monetario del otro. Cosa que en este momento, si yo busco la palabra digital, que fue anunciada en el inicio con el aviso del Banco Central de Venezuela, ese bolívar digital o esa palabra bolívar digital no está ni en el decreto ni en la resolución del Banco Central de Venezuela. Por lo tanto, y luego empezábamos a ver un poco a nivel de publicidad del propio Banco Central de Venezuela de cómo adaptarnos en este primer periodo, en este mes de dualidad, en cuanto a cómo identificar un bolívar del otro. La diferencia era básicamente los ceros, ¿no? Vemos que a nivel legal, como tú bien lo comentas, ya yo no tengo que buscar en una factura si la identificación de la moneda es BSD, porque este BSD simplemente no existe, como si existió en el pasado, pero seguimos en base a un BS, seguimos en base a un código ISO, que es el mismo. Sabemos, como tú bien lo comentabas, un poco los elementos y estrategias que tendríamos que seguir para poder manejarlo a través del sistema, y esto no genere confusión. Quizás cuando la confusión se genera mucho más cuando voy con los accionistas extranjeros, con los inversionistas extranjeros, en donde ellos dicen, bueno, wow, si cambió la moneda, si cambió esa expresión, ¿por qué no cambia ese código ISO que es el identificador del mismo, ¿no? Ahora, esto genera otra serie de elementos, situaciones, preocupaciones. En el pasado era quizás mucho más alta que hoy, porque en el pasado había un financiamiento por parte de la banca. Los estados financieros han requerido, sin duda, por la banca a los fines de cumplir con esos procesos propios de compliance que les exige la SUDEBAN. Y uno de los elementos que es la garantía a los acreedores respecto a la solvencia de una empresa es el capital social. Entonces, ya con 14 ceros menos en todos estos procesos, de reconversión, o 6 ceros en específico menos en este proceso, esto genera que los capitales sociales de las entidades tiendan a ser cero,
muy cercanos a cero. El valor nominal de las acciones, wow, puede ser cualquier número con cualquier cantidad de dígitos alrededor, lo cual a la hora de plasmarlo en un acta de asamblea de accionistas, en el cual tenga 10, 20, 30 accionistas, puede generar y ser muy complicado poderlo leer, poderlo estructurar, y puede ser muy fácil conllevar a los errores, ¿no? Entonces, Valentina, ¿qué vemos allí? ¿Hay opciones? ¿Ese capital se puede aumentar? ¿Qué tengo que hacer? ¿El valor nominal de las acciones? ¿Cómo manejamos esto de cara a este proceso y evitar esos engorrosos números y cálculos que puede ser o que pueden expresarse en un acta de asamblea donde tenga cantidad de accionistas a un valor nominal hoy, por ejemplo, de un bolívar, y que reconvertido es 0.000001, si lo vemos de una manera muy, muy sencilla, ¿no? Creo que tienes el micrófono apagado, Valentina. Ahora Perdón. sí. Sí, gracias. Antes de las posibilidades de qué hacer, en efecto quería aterrizar un poquito el problema, ¿no? Sin duda hay una pérdida del capital social importante en cuanto a la valoración como tal, ¿no? Cómo se diluye, tanto que $1.000.000 pues, anteriores, probablemente estamos hablando de $15 a hoy, y eso nos pone un poquito a revisar cuál ha sido de repente la práctica, y ahora me voy al lado corporativo, la práctica corporativa, simplemente a un registro mercantil, quienes estamos en ambos lados, fiscal y corporativo, vemos que una práctica normal era en un registro mercantil, a pesar de que el Código de Comercio no establece un capital social mínimo para las sociedades, salvo la responsabilidad limitada en Venezuela, era lo normal que los registros tuvieran sus propios límites de qué era el capital que debía tener una compañía en determinados sectores, ¿no? En procesos previos de reconversión, esto se vio un poco cuando el mismo registrador te exigía o te decía, bien si ibas a presentar una asamblea para aprobar balances, saltaba inmediatamente el punto de, sí, bueno, vamos a aprobar balances, pero antes de aprobar balances aquí hay unos puntitos que deben ser reajustados, ¿no? Y entre ellos pudiera estar precisamente el tema del capital social, si te ves o no en la necesidad de aumentarlo. Y en cuanto a el valor nominal de las acciones, sin duda se convierte en un verdadero problema, en algo muy complejo. Es imposible tener en estatutos, en documentos, en lo que venga, ese tipo de valor nominal. En consecuencia, las empresas pues debieran o van a verse en la necesidad de evaluar cómo modificar este valor nominal, para lo cual tendrían que pues inyectar un capital adicional y así emparejar de alguna forma el valor de las acciones para tener números que puedan ser de fácil entendimiento, ¿no? Esto pasa de lo corporativo y te coloca pues en lo fiscal. Si bien fiscalmente hay neutralidad en cuanto a lo que es el proceso de la reconversión per se, ¿verdad? Del lado corporativo, del mundo de vista privado, obligaciones, vemos una disparidad entre lo que es esa neutralidad. Si por un lado algo no está grabado por el impuesto sobre la renta, desde el punto de vista corporativo veo que mis acciones pueden sufrir un efecto de a la alza o a la baja, porque además voy a llevar un redondeo que dependiendo de los decimales, voy a ver si la acción tengo que dejarla aquí o llevarla un poquito más arriba. Eso tiene distintas consecuencias y particularmente en las acciones listadas es bien relevante. Si no llegas a un monto mínimo, primero la acción sale de pantalla, ¿ok? Sencillamente ya no está cotizada, sale de pantalla, es un punto importante donde hay pues que nuevamente inyectar algún capital, buscar las formas de capitalización de manera de estabilizar ese capital diluido y volver a tener un valor nominal e inclusive cotizar. Pero vemos cómo ese subir pues hace que una acción adquiera por efectos de redondeo un valor adicional con ese decimal nuevo que voy a ponerle. Entonces esa neutralidad fiscal en el otro mundo ya deja de ser neutral. En cuanto a aspectos fiscales, bien, sí, neutralidad desde ese punto de vista, pero si voy a lo que es un aumento de capital, cada compañía se verá entonces en la necesidad de evaluar cuál sería la manera, el mecanismo de pago para ese aumento de capital, e estudiar, por supuesto, los costos fiscales que pudieran estar asociados. Bien, según decidas una
actualización de activos, qué es lo que vas a hacer, y ello pudiera, según el mecanismo de pago utilizado, tener consecuencias bien tal como el impuesto a las grandes transacciones financieras, el mismo impacto de lo que es el timbre fiscal, y por lo tanto aquello que es gratuidad para los consumidores no es necesariamente una gratuidad para las compañías, quienes haciendo esta readaptación, pues tomar medidas como esta puede generar costos fiscales adicionales, ¿no? Por último, sí, ese punto. No sé si te Valentina, respondí completo. no, perfecto, perfecto. Yo quería preguntarte algo adicional y es una pregunta que estoy seguro que está por allí y es, se habla que para este mes de septiembre hay una dualidad de precios. Ahora, incluso la norma habla en principio de que en toda expresión monetaria. Entonces, la pregunta que siempre se hace la gente, nos la hacíamos hace 3 años y la hacíamos en aquella primera reconversión era, eso significa que para este mes de septiembre, en el cual tengo esta dualidad, mis facturas, esas facturas tienen que estar expresadas en ambos conos monetarios, teniendo hoy el adicional de que la denominación o la identificación del bolívar es el mismo. ¿Cómo tú lo ves? ¿Estoy Bueno, obligado? la norma lo ¿Existe exige. La norma lo exige, la norma lo exige, la norma te pide que hasta ese 1 de octubre tengas esa dualidad. Sin duda es un poco ponerte en la situación de, wow, ¿cómo identifico BS contra BS? ¿Será que el primer BS los dos van en mayúscula y el segundo es BS con el S en minúscula? Pero es importante tratar de hacer las diferencias porque realmente y ya yo creo que esto es un tema más de compliance que es de otra cosa, cuando revisamos las potenciales consecuencias, entonces pues nos vemos obligados a revisar, ok, ¿qué pasa si mis facturas no están siendo emitidas adecuadamente o no estoy publicando los precios en ese periodo de transición, que a nivel de precios puede ser largo, porque en efecto en el control, la reconversión anterior duró más de 6 meses el periodo de transición hasta que el Banco Central emitió su resolución diciendo se acaba la obligación. Pero volviendo atrás, el no obedecer esta doble indicación en facturas o en precios, en publicación de precios de bienes y servicios, nos puede poner en circunstancias de sanciones que son bien importantes. Y ahí hay que tener en cuenta, pues, 3 tipos de sanciones, unas previstas en la misma ley del Banco Central de Venezuela, estamos hablando de, puede ser un 1% del capital social pagado y reservas. Luego saltamos a una segunda posibilidad y es la misma ley orgánica de precios justos, donde su artículo 46 nos establece unas también no menos importantes sanciones que pueden ser o cierre del establecimiento o unas multas. Y luego nos tenemos que pasar, por supuesto, por el Código Orgánico Tributario en los ilícitos formales, donde ahí sí con el nuevo código, pues, wow, las sanciones importantísimas, donde además no es que sí cierre o multa, sino que van las dos cosas, cierre y multa, y ya estamos hablando en cierres de 10 o 5 días y multas de 150 o 100 veces lo que es la moneda de cambio, ¿no? Así que, bueno, visto esto, hacerlo o no hacerlo, bueno, nuevamente creo que es un tema de compliance y riesgos, pues los tips o las precauciones a tomar debieran indicar que para evitar cualquier tipo de estas sanciones que están allí, y aún creamos que no debieran ser aplicadas o no, están allí y es importante buscar las diferencias o cumplir con ese periodo de transición de la manera posible, ¿no? Sí, de hecho yo recordaba y revisaba que en la primera reconversión, hablo la de cuando se eliminan los primeros dígitos hace 11 años ya, un poco más de 11 años, hubo incluso un pronunciamiento directo entre Banco Central de Venezuela y CENIAT, en el cual señalaban que esta dualidad de precios no aplicaba para la factura. Y es algo lo que también en la reconversión pasada muchos contribuyentes lo tomaron porque decían, wow, ya, y hoy en día, considerando los costos, y quizás María luego nos va a comentar un poco sobre esto, el costo hoy de modificar el sistema, modificarlo por un mes o por 45 días, luego tengo asociado otra serie de situaciones propias, como la propia nueva expresión monetaria, sin duda alguna son elementos de riesgo, costo y beneficio que hay que evaluar, ¿no?
un poquito moviéndonos ahora, y me muevo nuevamente a la parte contable, hablamos de ese capital social que tiende a ser cero, valores nominales de las acciones. Y entonces, cuando yo veo un estado financiero, y aquí un poco Joan nos podrá ayudar, veo que esos auxiliares de esos estados financieros, no solamente es que el capital social tiende a ser cero, no es que el valor nominal de las acciones tiende a ser cero, sino que posiblemente muchos de los elementos, componentes del estado financiero se vuelven cero o tienden a ser cero también cuando hablo de un estado financiero histórico, ¿no? Que es la base luego para el venir. Joan, allí, ¿cómo esta nueva expresión monetaria, cómo esta reconversión asume o contablemente cómo debo tratar esas situaciones en las cuales esos valores tienden a ser cero? Y esto que comentaba Valentina nos genera algún impacto desde el punto de vista de auditoría de cara a esos estados financieros preparados bajo principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Cuáles son esos efectos? ¿Cómo lo vemos allí en esos números, en ese balance general, en ese ganancias y pérdidas? Sí, José Javier, bueno, el punto del capital social es uno de los más emblemáticos. Obviamente todas las partidas no monetarias son las que normalmente tienen esta situación. Y en el caso del capital social, bueno, también nos pasa con las propiedades, planta de equipo, los inventarios, que los costos individuales de algunos ítems pasan a ser menos de cero, entonces ya se diluyen. En el caso del capital social, para comenzar por allí, empatando con lo que comentaba Valentina, desde el punto de vista del principio de contabilidad no se requiere que sea un aumento de capital, que no hay ninguna norma contable que lo establezca de esa manera. Sin embargo, sabemos que en Venezuela hay algunos organismos que en determinadas situaciones pudieran rechazar los estados financieros por posiciones del mismo organismo o porque tengan alguna normativa de ellos específica, ¿no? Como comentaba Valentina con el tema de los registros, particularmente las empresas que presentan estados financieros al Servicio Nacional de Contrataciones que usan moneda funcional dólar, ese Servicio Nacional de Contratistas le pide una información en bolívares históricos, que la verdad que hace que el capital social de muchas de esas empresas que tienen moneda funcional dólar sea cero, y ellos le hacen unos análisis patrimoniales que no tienen ningún sentido, porque son cifras nominales que en un país hiperinflacionario no hacen sentido. Pero bueno, es lo que, por eso les decía, es lo que pide ese ente particularmente. También, más allá de los principios venezolanos de la BENIF, hay algunos reguladores que piden estados financieros como primarios expresados en bolívares nominales. Está en el caso de la Superintendencia de Bancos. Los bancos, su información financiera no está ajustada por inflación. E incluso revisando los estados financieros publicados de los bancos del mes de agosto, notamos que unos cuantos bancos en su balance de publicación del mes de octubre van a salir con un capital social de cero. Eso va a pasar. Hay capitales sociales en los bancos que son muy pequeños y van a mostrar en su balance de publicación de octubre unas cifras igual a cero. ¿Okay? También la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, los estados financieros que contemplan sus normas son los estados financieros en bolívares nominales. Entonces, es la misma situación. Sin embargo, esa superintendencia sí emitió una circular en agosto, como que dando unas instrucciones específicas a las entidades de ese sector, de que tienen que hacer un plan para recuperar el capital social y también ajustar la garantía de la nación, que es un requerimiento de esas normas, y daban un plazo de 15 días continuos que vencía a finales de agosto para presentar ese plan a la superintendencia. ¿Okay? Entonces, por eso les digo, más allá de que los principios de contabilidad no obliguen a hacer un aumento de capital en estos casos, sí, en la práctica hemos visto algunos entes que lo exigen por una u otra razón. Lo que sí piden los principios de contabilidad es que se revele el monto del capital social e incluso se indique cuánto es, como las cifras son ajustadas por inflación, que se diga cuánto es el equivalente en valores nominales, cuál es el capital social nominal, eso hay que revelarlo. También hay que revelar el número de acciones y el valor nominal de la acción, que ahí viene la complejidad que mencionaba Valentina, porque allí se diluyen mucho más los números. Pero bueno, esa es la situación con esas revelaciones relacionadas con el capital social. Siempre se pregunta mucho sobre, bueno, los estados financieros históricos, esa información complementaria que presentan muchas empresas en cifras nominales. La verdad es que
ya desde hace un tiempo, incluso desde la reconversión anterior, muchas empresas, el capital social nominal se les hizo cero. Algunas optaron por mostrar en esa nota de información complementaria histórica, por no abrir el capital social, sino llamarlo todo patrimonio, como un mecanismo práctico. La verdad es que eso no cumple con principios contables, abra o no abra el capital social. Eso son cifras históricas, eso es una información adicional, eso no, digamos, desde el punto de vista, yo como auditor, sobre eso no me pronuncio, ¿ok? Porque eso es una información complementaria, como que la quiera presentar en cualquier otra moneda, ¿ok? Eso no es, digamos, no está presentado de conformidad con lo que establecen los principios de contabilidad de Venezuela, que establece que tengan que ser ajustados por inflación, ¿ok? Pero bueno, también en la práctica sí hemos visto muchos aumentos de capital recientemente que han aceptado los registros usando la actualización del capital, ¿ok? La actualización por inflación, ¿no? Muchas entidades han tomado esa partida de actualización de capital social y así lo contemplan los principios contables. Hay un BEA-BECNIF número 2 que emitió la Federación de Colegios Contadores Públicos de Venezuela hace muchos años, incluso lo tenía la DPC-10 también, donde se dice que el único destino que puede tener la actualización del capital es su conversión en capital social. Entonces, muchas empresas han usado la actualización del capital para aumentar el capital social. Y eso también tiene repercusión en las cifras nominales. Pero bueno, al final el patrimonio sigue siendo el mismo porque vas a tener un aumento de capital social nominal, pero vas a tener una contrapartida de efecto por ese aumento de capital con signo contrario, porque eso no existe en las cifras nominales. El patrimonio sigue siendo el mismo, pero cambiaste el capital social nominal y de alguna manera ya pasa a tener un número, ¿no? ¿Okay? Eso es viable y eso lo permiten los principios contables. Y lo hemos visto que al principio algunos registros lo rechazaban. En los últimos años esto ha fluido muy bien. ¿Okay? A ver, eso en cuanto a los temas relacionados con el capital social. Hay otras partidas que se hacen cero, que tiene que ver con algunos costos unitarios de inventarios, que desde el punto de vista operativo tienen a complicar un poco las cosas. También pasa con activos no monetarios de largo plazo, terrenos, activos que no son depreciables y que tienen cierta antigüedad. La verdad es que la mayoría de las empresas en Venezuela, los activos son de larga data, porque no ha habido mucha inversión en activos de capital en los últimos años, entonces son las instalaciones, edificios, terrenos, la maquinaria son de larga data, en muchos casos están totalmente depreciados, pero los que se deprecian, pero en el caso de los terrenos hay un impacto porque no se deprecian y bueno, deberían conservar su valor. La verdad es que desde el punto de vista contable, las cifras nominales no son son solo una referencia, son la base del ajuste por inflación. Pero lo que cuenta son las cifras ajustadas por inflación. ¿Qué hay que buscar? Bueno, hay que buscar el mecanismo de que, primero, desde el punto de vista de control, hay que mantener esa data, hay que conservarla, y toda la data de las transacciones que se hagan hasta el 30 de septiembre de 2021, también para fines de comprobaciones posteriores que van a venir. Y bueno, desde el punto de vista contable, producto de estos redondeos que se hacen, hay que tener cierto cuidado también. Cuando las cifras se hacen cero, desde el punto de vista nominal no pasa mucho, porque como les digo, son solo una referencia, pero en cifras ajustadas por inflación, la vez pasada, en el año 2018, vimos muchos errores de compañías que fueron a redondear las cifras nominales de las propiedades, planta y equipo y le asignamos en un valor como un 0,01, por ejemplo. Si el activo valía 0 y le asigno un valor 0,01, está muy bien desde el punto de vista administrativo y control, pero si esa misma data es la que uso para preparar el ajuste por inflación, el número ajustado por inflación va a estar sobreestimado y en grandes magnitudes. Entonces, con eso hay que tener cuidado porque sí hemos visto en la práctica que a veces dentro de las soluciones prácticas que se sugieren, valga la redundancia, se dice redondeen en 0,01, cuidado con eso, porque eso origina unos impactos muy importantes en las cifras ajustadas por inflación. ¿Okay? Otra particularidad también, que muchas empresas dicen, bueno, yo uso valores de avalúos, valores de mercado, porque mis activos ya están totalmente depreciados, entonces no me importa los impactos estos del ajuste por inflación por índice de precios, no, sí importa, porque yo determino, cuando hago revaluaciones, determino comparando las cifras ajustadas por inflación contra el valor de los avalúos, determino cuánto es lo que va al patrimonio por superávit y por revaluación y cuánto va a resultados y si hay deterioro del valor de los activos. Entonces, sí es muy relevante que ese ajuste por inflación contemple
ese efecto de esas capas, que se haga correctamente, que se mantenga la data, y es lo que sugiere incluso el pronunciamiento de la Federación, sugiere que se corra el ajuste por inflación con bolívares actuales y después se haga la conversión a la nueva expresión monetaria. Perfecto, gracias, Joan. Sí, fíjate que aquí hemos hablado de redondeo, hay unas reglas, obviamente a nivel de sistema, esto también hay que parametrizarlo. Se mantienen 2 decimales, son más de 2 decimales, hay algunas excepciones. Hablábamos hace un rato de los costos, cómo estos costos se generan, sin duda alguna, porque si no hay una gratuidad, alguien puede decir, bueno, es que me va a devolver el gobierno el dinero que yo invierta en la reconversión. La respuesta es no. Esos son los costos que están allí, que ya nos comentaba Joan cómo se registran en la contabilidad. Ahora, María, María, coméntanos cómo el manejo de los decimales a nivel de parametrizar ese sistema. Son 2 decimales, se mantienen 2, son más de 2, a los fines de estos controles, estos detalles. Esos costos que hablábamos desde el punto de vista contable, a nivel de un proyecto como esto, porque sin duda alguna este es un proyecto que amerita el incorporar distintos expertos de distintas áreas. ¿Cómo controlar ese costo de ese proyecto? ¿Cómo realizar esa nueva expresión? ¿Cómo manejar los decimales? Un poco nos puedes comentar tu experiencia al respecto, tus sugerencias que puedas tener sobre esta área. Sí, claro, José Javier. En un primer instante, cuando se dio el anuncio de la reexpresión, donde se quitaban los 6 ceros a la moneda, muchos pensaban o evaluaban de mantener 3 decimales en la moneda, pero realmente lo que se debe ajustar es a lo que expresa la Gaceta 42.191 sobre el redondeo aritmético, donde se deben mantener 2 decimales, donde el segundo decimal es afectado por el tercero, ¿no? Por las reglas de redondeo. Lo recomendable es seguir manteniendo 2 decimales, ya que al manejar 3 decimales en los sistemas, muy probablemente se tengan diferencias en los cálculos de impuestos y retenciones, ¿no? Entonces, seguir manteniendo la moneda con 2 decimales. En cuanto a lo que mencionaba sobre cómo debe ser la adopción de esta nueva expresión y cómo mantener un proyecto, indudablemente toda esta adecuación en cara a los sistemas de información debe hacerse con una metodología de gestión de proyectos que permita controlar y monitorear los recursos que se inviertan en esta adecuación, ¿no? Y para ello hay que tener en cuenta primeramente la organización. Ya hemos visto que no es un proyecto 100% técnico ni 100% contable, se necesita un equipo multidisciplinario que intervenga y que dé los mejores aportes en cara a esta adecuación. Seguidamente hay que definir los requerimientos, lo cual permite establecer cuál es el alcance del trabajo, qué es lo que debe modificar, cuáles son mis planes operativos, definir el análisis de impacto, es decir, cuáles son todas las plataformas y todas que van a intervenir y que debo ajustar a caras de la nueva expresión, teniendo en cuenta igual todos los sistemas de información que hacen interfaces con los sistemas administrativos, por ejemplo, sistemas de nómina, sistemas de cálculos de precio, hay que tenerlos en cuenta e involucrarlos en el cambio de la nueva expresión. Obviamente aquí juega un papel muy importante lo que son los proveedores o partners de las aplicaciones, ya que muchos de ellos son los que tienen las soluciones ya automatizadas. También hay que tener un enfoque de cambio que, bueno, como ya habíamos mencionado, cuál es la mejor alternativa para el ambiente tecnológico de la organización y los requerimientos propios de la organización. Eso me va a definir cuál es la estrategia. Y finalmente definir los planes operativos que serán ejecutados, ¿no? Y todo esto obviamente me permite estructurar el proyecto y como hablábamos en reconversiones anteriores, mantener el know-how y documentar el proyecto, porque ya hemos visto que es un proyecto que se ha aplicado 3 veces y muy posiblemente vamos a una cuarta. Entonces, lo más recomendable es documentar todo el proceso para poderlo aplicar quizás una cuarta vez. José Javier, tienes el micrófono apagado. María, gracias. Comentaba, hace 3 años tuvimos la última reconversión
y un poco te pregunto a ti un poco por la experiencia. Antes de esa reconversión habían pasado 11 años. Yo particularmente una percepción que tengo es que esta reconversión tiende a ser menos traumática que las del pasado. Número uno, si el contribuyente, si la empresa fue cuidadosa en seguir esta recomendación que comentas, de dejar esos procesos documentados, simplemente fue y desempolvó esos procesos de hace escasos 3 años, ¿no? Si a esto le sumas que posiblemente tenías el personal, si a esto sumamos que hoy en día el manejo del efectivo es mucho menor, sobre todo en un sector como el sector de retail, que en el pasado era el manejo del efectivo mucho más voluminoso, yo me tendería a decir, y lo hablo de manera por razonabilidad, por lógica, más no por algo que lo haya manejado, que este proceso tiende a ser mucho menos traumático que el pasado. ¿Tú lo ves así, lo ves de esta manera? ¿O un poco cómo lo has visto de cara en las distintas compañías, en los distintos sectores? Sí, indudablemente ya tenemos una experiencia de 3 reconversiones, ya incluso muchos tienen procesos automáticos para facilitar esta reexpresión. Ya tenemos muchas experiencias en cuanto a las reexpresiones o reconversiones pasadas. Y si nos fijamos, en la primera reconversión se daba un periodo de 6 meses, en la segunda fue un periodo, si mal no recuerdo, de 2 meses para la reconversión, y esta fue escasamente un mes. Quizás el próximo sea 15 días, ¿no? Pero sí, indudablemente ha sido mucho más fluido, ¿no? Sí, mira, María, y un poco como para nuestros amigos los auditores, que les genera estos procesos de cambio de sistemas, cambio de números, valores, empieza a generar cierto nerviosismo, sobre todo porque, bueno, dependiendo los controles que existan, que se den, ¿cómo hacemos para asegurarnos o asegurarnos esos resultados, esa data que una vez reconvertida, realmente estamos hablando de una data equivalente a los bolívares que tenía hasta el 30 de septiembre, pero que ahora simplemente los divide en 1.000.000? Que alguien lo puede ver muy sencillo, alguien puede decir, bueno, aplícale y divide esos saldos finales entre 1.000.000, pero sabemos que en la práctica eso no es así tan sencillo, que hay procesos, y si hablamos de manufactura es mucho más complejo, porque todos esos procesos de cálculo de costeo, de carga fabril, definitivamente tiene que generar este proceso de reconversión. ¿Cómo asegurarnos o cómo certificar o asegurarme de estos resultados son razonables una vez que se cambia la fecha, una vez que estamos el 1 de octubre? Y esto le da obviamente luego tranquilidad al que revisa el estado financiero, al que opina sobre el estado financiero, a la propia gerencia que va a tomar decisiones sobre esos estados financieros, que va a preparar unas declaraciones de impuestos sobre esos estados financieros. ¿Cómo asegurarnos de que esos datos son razonables, son los que realmente se corresponden? ¿Hay algún proceso, hay alguna forma de hacerlo? Sí, bueno, es un poco lo que yo mencionaba en los planes operativos y en la estructuración del proyecto. Una parte fundamental son todas las pruebas y certificación de resultados que deben diseñarse en el momento de la planificación del proyecto, y básicamente es hacer un comparativo, obtener lo que son la prueba más básica, lo que son los reportes de balance, saldos de cuentas antes y después de la conversión, hacer la comparación y evaluar su razonabilidad, ¿no? Igualmente ahí hay que tener en cuenta que es importante planes de contingencia. ¿Qué pasa si sale algo mal? ¿Cómo me regreso o hago un paso atrás? Ahí entonces es conveniente considerar todo lo que son los sistemas de backup para poder recuperar y volver a aplicar en caso de cualquier fallo, ¿no? Pero sí, básicamente las pruebas se deben diseñar antes, y la más básica es, bueno, cómo están mis números antes y después, hacer la comparación y el análisis de razonabilidad, como bien dices. Hoy a escasos 10 días, menos de 10 días del inicio, algunas empresas estarán avanzadas en el proceso, otras menos avanzadas. ¿Cuál sería tu recomendación final, general, para todas estas empresas que están en este proceso? ¿Qué recomiendas tú? ¿En qué hay que hacer énfasis? ¿Qué hay que cuidar? Ojo, ya lo has dicho a lo largo de las distintas intervenciones que hemos tenido, pero como un cierre final, como un comentario final, como una recomendación final, ¿hacia dónde enfocarías estas palabras o esta recomendación?
Sí, básicamente en todos los procesos de reexpresión o reconversión vamos a tener 3 momentos importantes: antes, durante y después. Definitivamente hay que definir cuáles son las acciones que debo tomar antes de la reconversión. Por ejemplo, como mencionaban Joan y Valentina, bueno, cuál es lo que tengo que mostrar de cara al público con las 2 cifras, cómo me debo manejar. Durante es, bueno, cuáles son todas las estrategias que debo aplicar. Y bueno, en vista de que estamos a una semana, espero que ya muchas de las organizaciones hayan establecido estas tareas, cuáles son las tareas mínimas que debo ejecutar para estar listo el 1 de octubre. Y bueno, y finalmente, cuáles son las actividades después de la reconversión. ¿Okay? Son básicamente, y cuáles son los mínimos indispensables para cumplir todas las normativas legales. Gracias, María. Sí, yo recuerdo, como ejemplo que quiero comentar, recuerdo en la reconversión pasada de una compañía, y cuando hablas tú ahorita de los mínimos, esta compañía se cumple el proceso de entrada en vigencia de la reconversión. Internamente sus procesos no estaban aún adaptados a ello, y creo, voy a utilizar una palabra que no sé si técnicamente es la adecuada, utilizo una especie de interfase para entonces todas aquellas facturas que empezó a generar a partir de la fecha ya reconvertida salieran a unos bolívares obviamente reconvertidos, pero internamente su proceso aún estaba en revisión. Entonces, y ojo, estoy hablando de que esto dura aproximadamente unos 6 meses, por lo cual allí los métodos de control, las formas de control, la forma luego de revisión posterior fue mucho más extensa que en aquel contribuyente que efectivamente cumplió oportunamente o pudo cumplir con los plazos, ¿no? Sí. María, gracias. Valentina, un poquito, y un poquito acá, preguntas que vemos en el chat y otras cosas operativas que vamos a tener a partir del 1 de octubre. Alguien siempre comenta, bueno, pero es que si aquí hay una reconversión, yo realmente estoy perdiendo o hay pérdida de valor en mi estructura de balance y por lo tanto tengo una mayor pérdida en mis estados financieros y esto me puede colocar en una situación del 264. ¿Cómo lo ves tú? ¿Realmente la simple reconversión nos puede colocar en una situación de 264? ¿O desde el punto de vista de práctico jurídico, cómo ves esa posibilidad? ¿Puede caer? ¿Puede darse? ¿Cómo lo ves allí? Tienes el micrófono apagado. Perdona que lo olvido. Siendo una mera reexpresión, como en efecto es, debiera haber una neutralidad en el patrimonio que debiera ser el mismo, rescatando también un poco lo comentado por Joan. Por lo tanto, no debiera como tal haber una pérdida. Ahora, por eso comentaba el tema del redondeo, que en efecto es donde simplemente una acción como tal puede ganar un valor o perderlo. Eso lo va a generar el redondeo como tal. Sin embargo, pese a esta asumida neutralidad, visto que se trata de un mero tema de reexpresión de valores, interesante va a ser cuando lleguemos a los registros mercantiles, ¿no? Que es un poquito la circunstancia, bien en cuanto a la medición del mínimo de capital social, donde se va a poner interesante ver qué ocurre y cómo ellos se enfrentan en cuanto al mínimo que ha sido considerado necesario para cada empresa según el sector al que corresponde, e igual respecto a esta situación de el 264, que es importantísimo porque es un artículo y una obligación que representa o genera responsabilidad de directores, es uno de los temas más estudiados y más complejos en lo que es el derecho mercantil por lo que representa a los directores como tal, pero creo que debiera asumirse una neutralidad y bueno, habrá que esperar y valorar. Fíjate, y otro tema que es preocupación de las empresas, sobre todo contribuyentes de impuestos, y hay un anuncio por allí que va a estar cerrado el portal por unos días. La banca también anunció que hay un proceso por el cual no hay atención al público. La pregunta es, mis declaraciones, tengo que presentar unas declaraciones a partir del 1 de octubre, enteramiento de anticipos, retenciones, IVA, impuestos a los grandes patrimonios, impuestos sobre la renta, porque pudo haber cerrado en julio, agosto, que tengo que presentar mi declaración. Esas declaraciones, ¿sobre qué base monetaria deberían presentarse? Y digo deberían porque posiblemente el portal haga o solicite algo distinto, ¿no? Pero técnicamente, sí, bueno, a partir del 1 de octubre, ¿cómo tú lo ves? Esa sería una primera pregunta. Sí, a
partir del 1 de octubre deberá ser con los valores reexpresados. Ahora, convertido, creo que ilustra bastante para todos, más allá de lo que creamos o no, ilustra bastante revisar lo que fueron los lineamientos en materia de reconversión monetaria emitidos por las gerencias regionales de tributos internos en el 2018. Y pues ahí tenías todo un lineamiento donde se supone que iba a haber una adaptación de los portales a tiempo en ese momento, y en esos lineamientos invitaba a la gerencia a hacer todas estas declaraciones en efecto al valor ya convertido, y tanto lo que eran retenciones, cualquier obligación de impuestos, todo debía ser a valores convertidos. Eso debería ser lo lógico a partir del 1 de octubre. Habrá que ver que la plataforma ya tenga los ajustes correspondientes para que ello pueda hacerse. Claro, claro. Sí, mira, Valentina, y escasos, como le preguntaba María, escasos 10 días de que este proceso se dé, ¿cuál sería tu recomendación a los contribuyentes, incluso desde el punto de vista normativo, mercantil, corporativo? ¿Qué aspectos deben cuidar hoy a escasos 10 días de la entrada en vigencia de este proceso? ¿Qué recomendarías? ¿Qué aspectos crees tú que van a considerar de manera específica en este momento? Sobre todo porque ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, ya no hay, Sí, ya no hay más atrás. realmente a escasos 10 días lo que verdaderamente puede hacerse es un tema de control de emisión de facturas y recepción de facturas de proveedores, así como es el control de los cheques, ¿no? Con los sellos correspondientes que puedes poner en cada cheque, hasta cuánto es válido, de manera de hacer una clara división entre el periodo de transición, que bueno, ya a la fecha que estamos, era prudente como que hasta 15 tal vez de septiembre de este año estar recibiendo ciertas facturas, para ya luego hacer un anuncio a los proveedores de que a partir de tal fecha debes recibirlas con valores convertidos. Pero creo que eso es lo que ya como una sana práctica puede hacerse a escasos 10 días, así como pues tener evidentemente los montos convertidos para estas declaraciones que debieran estarse presentando con posterioridad al 1 de octubre, y por supuesto tener ambos valores a la mano por si acaso y las plataformas no estuviesen adecuadas, de manera de realmente saber cómo reaccionar en ese momento, ¿no? Bueno, a mí no me extrañaría una declaración en valores Sí, actuales, pero con pago de valores reconvertidos. sí, sí. Habrá que ver Joan, sí, gracias, Valentina. Joan, esa pregunta que he repetido a Valentina y a María, a escasos 10 días desde el punto de vista contable, ¿qué recomendaciones desde el punto de vista de tu experticia se le puede dar a las compañías? Bueno, el cierre del mes de septiembre es un cierre importante. No, hay que hacer, y lo hemos visto en muchas compañías que lo están planificando prácticamente como si fuera un cierre anual. Sabemos que no es el cierre de ejercicio fiscal de la mayoría de las compañías, eh, pero sí es un cierre que tiene esta particularidad y hay que prestarle mucha atención, hay que reforzar los controles antes y después de la reconversión, también para verificar que se hizo bien el proceso. Sabemos que los últimos estados financieros que se van a emitir digamos, con los bolívares actuales son los del cierre del 30 de septiembre. Nosotros tenemos clientes que cierran el 30 de septiembre, esos van a salir en los bolívares actuales, pero también tenemos clientes que cierran el 31 de octubre y esos estados financieros van a salir ya con los bolívares reconvertidos. Y bueno, esta gente sí tiene una urgencia un poco mayor que los que cierran en diciembre, porque hay ciertas cosas que desafortunadamente no van a poder hacer. Porque nosotros, por ejemplo, siempre les sugerimos a los clientes con estos temas de las complejidades que se presentan en el ajuste por inflación, ve corriendo un ajuste por inflación preliminar para anticipar cualquier tema. La verdad es que las compañías que cierran en octubre no tienen mucho margen para correr un preliminar, pero sí es una sugerencia para las compañías que cierran en diciembre, en noviembre o diciembre, que vayan corriendo un ajuste por inflación, porque la verdad es que desde el punto de vista contable los principales impactos surgen de cualquier errorcito en el redondeo que tenga algún impacto en las cifras ajustadas por inflación. Lo que comentaba Valentina y que también comentaba María hace un rato sobre el tema de la emisión de notas de débito y de crédito, todas las compañías han hecho todo su proceso para, también uno ha visto los correos que llegan de nuestros clientes y proveedores, todo el mundo diciendo hasta cuándo reciben facturas o emiten facturas. Esta reconversión tiene una particularidad que no tenían las anteriores, que es que muchas compañías facturan e indexan su facturación al dólar. Entonces, si estás facturando en bolívares y estás indexando al dólar, es inevitable que por muy buen corte que hagas, en octubre vas a tener unas cuantas notas de crédito, unas notas de débito o de crédito que emitir,
y eso se va a complicar, porque eso también tiene algunas complicaciones, porque viene el proceso de conciliar lo facturado con lo cobrado, todo el proceso de conciliaciones bancarias, asegurarse de que se depure todo esto en octubre y que no agarre antigüedad. Pero bueno, básicamente tomarse muy en serio el cierre de septiembre tiene que ser un cierre casi que el cierre anual, o sea, tomárselo tan en serio como un cierre anual, como cierre de ejercicio fiscal, para evitar cualquier error que se tenga que detectar ya más adelante y que sea tarde, ¿no? Perfecto, gracias, Joan. Creo que incluso un poco con las distintas intervenciones hemos dado respuesta a las inquietudes que están en el chat. Creo que había una adicional y era sobre el valor nominal de las acciones. Y sí, creo que Valentín un poco también lo comentaba. Estos valores normalmente se redenominan. O sea, si antes hablábamos y en cuanto al número de acciones también, si yo hoy tengo 1 millón de acciones a un valor de 1, mañana tendré una acción o 10 acciones al valor de 100 o al valor de 10. Eso un poco creo que es lo que la práctica ha llevado. Manuel, no sé si tú tienes algún comentario, pregunta, ya nosotros un poco a nivel de lo que era la dinámica, ya con esta última pregunta la culminamos y quedamos abiertos a cualquier inquietud, cualquier comentario adicional, ya sea de los oyentes, en tu caso, Manuel, como... Claro, bueno, agradecidos a todos por haber participado en este conversatorio. Hay un punto, José Javier, sobre 2 preguntas, ¿no? Que yo creo que son para Valentina, ¿no? Que habla de que con la reconversión el valor de las acciones de la compañía podría ser algo como 0,00101, ¿no? Más allá de capitalizar algo que podría ser necesario, sería posible reducir la cantidad de acciones para llevar el valor por acción a un monto manejable. Eso lo pregunta Emilio Hoyo. Además, Emilio Hoyo, Valentina, hace otra pregunta que señala qué pasaría con los accionistas que, como efecto de esa reducción de acciones, queden con cantidad de acciones, por ejemplo, 0,9 o 1,3, cosas por el estilo. Habría que redondear también la acción. Esa es la pregunta puntual no sé qué piensan ustedes, pues, ¿no? Sí, bueno, se podrá redondear si los decimales da para que redondee, de lo contrario se tiene que quedar allí. Y es por ello donde hay momentos que el aumento de capital, más allá de su obligatoriedad o no, puede ser una también solución. También es posible disminuir el número de acciones. Habrá que sentarse a analizar cuál es la mejor opción, sobre todo en cuanto a lo que son los temas de control de las sociedades, ¿no? Porque menos complejidades habrá en una sociedad con 2 accionistas, con un accionista, pero en una compañía con distintos accionistas, donde la mayoría puede perderse o no el control por unos decimales, es importante sentarse a estudiar la mejor vía para la que la representatividad de la empresa pues se mantenga de igual forma, ¿no? Perfecto, gracias, Valentina. Bueno, alguien que quiera participar haciendo una pregunta, si la quiere hacer verbal para que sea más rápido, bueno, estamos aquí esperando. Si lo desean hacer, por favor. Por lo visto no hay ninguna pregunta. Parece que no. No, quedó todo muy claro, ¿verdad? Bueno, para terminar este evento, de verdad que agradezco a todos la participación. Bueno, Francisco, que ya no está, a Valentina, a Johan y a María también, pues por compartir su tiempo y darnos sus experiencias sobre el tema. Bueno, vamos a fijar posición. La Asociación Venezolana de Derecho Tributario, su consejo directivo, elaboró un pronunciamiento sobre la nueva expresión tributaria. Este pronunciamiento me voy a permitir leerlo ahorita y lo vamos a colgar en nuestra página web y lo vamos a circular por las redes sociales de la BDT. Pronunciamiento de la BDT en virtud de la nueva expresión monetaria. 1. De conformidad con lo previsto en el decreto número 4553, publicado en la Gaceta Oficial número 42.185 de la República Bolivariana de Venezuela en fecha 6 de agosto de 2021 y la resolución número 210801 emanada del Banco Central de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial número 42.191 en fecha 16 de agosto de 2021,
el 1 de octubre de 2000 nueva monetaria, en la cual se suprimirán 6 ceros a nuestro bono monetario actual. 2. Para el periodo comprendido entre agosto de 2018, entrada en vigor de la última reconversión monetaria, decreto 3548, publicado en la Gaceta Oficial número 41.446 de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 25 de julio de 2018 y agosto de 2021, la economía venezolana ha estado impactada por variables tales como dolarización transaccional, hiperinflación, devaluación, incremento de capacidad ociosa y disminución de rentabilidad. 3. Entre enero de 2008 y el próximo 1 de octubre de 2021, la moneda nacional ha sido objeto de supresión numérica equivalente a 14 dígitos. Es una muestra contundente de la necesidad de enrumbar el país hacia políticas económicas que logren la estabilización, el crecimiento de la economía, pero sobre todo para la atracción y protección de la inversión y de las fuentes generadoras de riqueza, lo cual está íntimamente ligado con la política fiscal y tributaria. 4. Las características macro y microeconómicas de nuestro país en los últimos años nos hace concluir que la sola supresión de dígitos del cono monetario no es suficiente a los fines de lograr la deseada estabilización de la economía para encaminarnos al crecimiento de la misma a través de la atracción de nuevas y más inversiones. 5. Es necesario monetaria acompañada de un programa económico que permita, entre otros aspectos, controlar los niveles de inflación, estabilizar la paridad de Bolívar respecto a las distintas divisas, aumentar la producción nacional, reducir los niveles de pobreza, atraer robustas inversiones e implementar una adecuada disciplina fiscal. 6. Es cierto que la entrada en vigor de la nueva expresión monetaria facilita los registros contables y favorece los sistemas de cómputo, así como la ejecución de las transacciones entre los diversos actores de la economía. No obstante, las reconversiones monetarias generan reiterados inconvenientes a los contribuyentes en la adecuación de sus operaciones y sobre todo en el cumplimiento de sus deberes formales durante los periodos de dualidad en expresión de bienes y servicios. 7. En este sentido, debemos denunciar que en la planificación y puesta en marcha de esta nueva expresión monetaria, las diversas administraciones tributarias incumplieron con su deber de otorgar a los contribuyentes certeza y seguridad jurídica a través de la emisión oportuna de providencia e instructivos que guiaran a los contribuyentes a sobrellevar los conocidos y naturales inconvenientes en la adecuación de sus sistemas, operaciones y procesos. Entre otros, dichos entes no generaron la certidumbre necesaria en la que se informase la forma de llevar los libros fiscales, la facturación, la presentación de las declaraciones en línea o en físico, los pagos y enteramiento durante los ejercicios anteriores y posteriores a la vigencia de la medida. 8. Además, visto que el tiempo de adecuación a la nueva expresión monetaria fue muy breve, menor a 2 meses, y siendo el caso que en las 2 anteriores reconversiones dicho lapso de actuación fue bastante mayor, más de 9 meses en 2008 y más de 5 meses en 2018, conscientes de que dicho reducido lapso puede ocasionar inconvenientes en la adaptación de sus portales y de los sistemas de los contribuyentes y generar situaciones que impidan justificadamente el cumplimiento correcto y tempestivo de sus obligaciones tributarias, incumplimientos estos que no deben sancionarse. 9. A los fines de lograr el equilibrio y fortalecimiento de la economía, la BDT ofrece y reitera su disposición de contribuir o coadyuvar en el cumplimiento de ese fin, poniendo al servicio de los entes encargados de la política monetaria y fiscal las numerosas y calificadas opiniones recabadas de los principales expertos del país en distintas jornadas y foros de carácter científico vinculados a la materia tributaria, con el objeto de promover el debate y discusión de las reformas y medidas que deban acometerse para lograr tal propósito. En Caracas, a los 23 días del mes de septiembre de 2021, firmando los miembros del Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Muchas gracias. Bueno, hemos concluido el evento. Agradecido nuevamente la participación. Quería mencionarles que el próximo evento de la asociación está pautado para el 7 de octubre sobre la reforma tributaria actual que está ocurriendo en el país. Y bueno, contaremos con unos calificados expositores. En principio tendremos la presencia del economista José Manuel Puente, seguro la presencia de Leonardo Palacios Márquez, el doctor Gabriel Ruán también,
y Juan Cristóbal Carmona. Ese evento lo tenemos pautado, como les dije, para el 7 de octubre y pues ya por las redes sociales lo anunciaremos próximamente, pues, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, José Javier, por haber coordinado esta parte del evento y todo. Nos vemos pronto. Saludos a todos y feliz Feliz día mañana. a todos, buen provecho. Gracias Valentina, gracias María, gracias Joan y gracias a todos. Gracias a todos. Bye. Gracias. Saludos. Gracias a todos. Feliz día. Salud.